Capítulo 17. Amor. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. Cuando Pablo enumera los rasgos piadosos que él denomina el fruto del Espíritu, pone el amor de primero, muy probablemente para enfatizar su importancia. El amor es la gracia general a partir de la cual crecen todas las demás. La he reservado para el final de estos estudios porque, como indica Pablo en Colosenses 3:14, el amor mantiene todas las demás virtudes en perfecta unidad. La devoción a Dios es la única motivación aceptable ante Dios para el desarrollo y ejercicio del carácter cristiano. Ver capítulo 5. Pero la devoción a Dios se expresa exteriormente al amarnos unos a otros, o, para decirlo de otro modo, nuestra devoción a Dios es confirmada por nuestro amor hacia las demás personas. En palabras del apóstol Juan, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:20-21. Nosotros no podemos amar verdaderamente a Dios sin amar a los demás. Reconocer que hay alguien a quien yo no amo es decirle a Dios, yo no te amo a ti lo suficiente para amar a esa persona. Con esto no estoy negando que a veces luchamos en nuestro interior para amar a una persona en particular. Esa lucha espiritual es real y sucede a menudo. Me refiero a la actitud de ni siquiera querer amar a la persona, de estar contento dejando que la falta de amor por alguien permanezca en mi corazón, sin ser revisada ni confrontada. Jesús asoció amar a Dios con amar al hombre en Mateo 22, del 37 al 40, cuando le preguntaron sobre el gran mandamiento de la ley. George Bethune comenta de este pasaje: el mandamiento para el hombre de amar a Dios con todo su corazón, y con toda su mente, y con toda su fuerza, es seguido por el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo, lo cual no podría ser, a menos que el amor a nuestro prójimo esté incluido en el amor a Dios. Pues, ¿cómo más podemos dar todo nuestro corazón a Dios y amarnos a nosotros y a nuestro prójimo también? La devoción a Dios es la motivación fundamental del carácter cristiano, pero también es verdad que el amor por nuestro hermano es la motivación más inmediata para el ejercicio de las virtudes cristianas entre unos y otros. Si formuláramos las virtudes del amor en primera a los Corintios 13, en términos de afirmaciones motivacionales, podrían sonar más o menos así. Soy paciente contigo porque te amo y quiero perdonarte. Soy bondadoso contigo porque te amo y quiero ayudarte. No tengo envidia de tus posesiones o dones porque te amo y quiero que tengas lo mejor. No alardeo de mis logros porque te amo y quiero escuchar acerca de los tuyos. No soy orgulloso porque te amo y quiero valorarte antes que a mí mismo. No soy injusto porque te amo y me importan tus sentimientos. No soy egoísta porque te amo y quiero satisfacer tus necesidades. No me irrito fácilmente por lo que haces porque te amo y quiero pasar por alto tus ofensas. No llevo la cuenta de tus faltas porque te amo, y el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Describir el amor de esta manera, como un factor motivacional, nos ayuda a ver lo que Pablo tenía en mente cuando dijo que el amor es el vínculo perfecto. El amor no es tanto un rasgo del carácter, sino una disposición del alma que produce todas las virtudes del carácter cristiano. Bethune dice que el amor es un Espíritu Santo, constante y vigoroso, que gobierna a todo el hombre, dirigiéndolo siempre al cumplimiento humilde y afectuoso de todos sus deberes hacia Dios y los hombres. Pero, aunque puede que el amor sea más una fuerza motivacional que una manifestación concreta de virtud cristiana, este siempre nos lleva a actuar. El amor nos inclina y nos conduce a ser bondadosos, a perdonar, a darnos a otros. Por tanto, Pedro nos dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Primera de Pedro 4:8. Dios es amor.
En el capítulo 10 observamos que el apóstol Juan hace dos declaraciones acerca de la naturaleza esencial de Dios. Dios es luz y Dios es amor. El amor no se define aquí como una acción, ni siquiera como un rasgo del carácter, sino como una parte esencial de la naturaleza de Dios. Como afirma Betune, Dios era amor mucho antes de que Él hubiera hecho alguna criatura que fuera el objeto de su amor, desde toda la eternidad. Dios es infinitamente glorioso en todos sus atributos, pero la Biblia parece darle preeminencia a su santidad y su bondad o amor. En Éxodo 33 hay una relación instructiva entre la bondad de Dios y la gloria de Dios. En respuesta a la solicitud de Moisés, «Te ruego que me muestres tu gloria», Dios responde, «Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti». Verso 18 y 19. Pero en el versículo 22, Dios dice, «Y sucederá que al pasar mi gloria». La correlación entre los versículos 18 y 22 sugiere que Dios equipara su gloria con su bondad. ¿Y cómo describe Dios su bondad? Éxodo 34, versos 6-7 dice, «Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia o amor y fidelidad, el que guarda misericordia o amor a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado». Los hijos de Israel parecían reconocer la bondad de Dios como la expresión de su gloria. En la dedicación del templo de Salomón, de acuerdo con 2 de Crónicas 7, la gloria del Señor llenó el templo, de tal forma que los sacerdotes no podían entrar. Entonces el versículo 3 nos dice, «Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y, postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre». Observa la respuesta de los israelitas cuando vieron la gloria de Dios. Él es bueno. La bondad de Dios es la expresión preeminente de su gloria. Por tanto, si deseamos ser semejantes a Dios y glorificar a Dios en nuestras vidas, para nosotros debe ser una prioridad cultivar y ejercitar el amor en nuestros corazones. Hay 3 peticiones generales de oración que hago por mí mismo y por otros, que ellos y yo crezcamos en santidad, humildad y amor. De estos 3, sin embargo, el amor tiene la prioridad, porque si yo amo a Dios, buscaré ser santo, y si amo a las demás personas, buscaré ser humilde, poniendo sus intereses primero que los míos. Si el amor a Dios y a nuestro prójimo debe ser nuestra mayor prioridad, entonces es importante que sepamos cómo se expresa el amor. Primera a los Corintios 13 es, por supuesto, la descripción más conocida del amor. Las cualidades que menciona ese pasaje, en su mayoría, ya han sido consideradas en los capítulos previos de este libro. Sin embargo, hay otros 2 pasajes de la Escritura que parecen resumir la esencia del amor en 2 rasgos generales que podemos recordar fácilmente. Estos pasajes son primera de Juan 3, del 16 al 18, y capítulo 4, versos 7 al 11. El amor da, independientemente del costo. En primera de Juan 3:16, Juan dice, «En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros». La idea aquí es que el amor da, incluso a un gran costo. Jesús dio su vida por nosotros. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó el Padre al mundo que dio a su único Hijo para que muriera por nosotros. En la encarnación y muerte de Jesús, tanto el Padre como el Hijo dieron en respuesta a nuestra terrible situación. Nada aparte de la encarnación y muerte del Salvador habría sido suficiente para rescatarnos. El costo fue infinito, pero Dios el Padre y Dios el Hijo nos amaron tanto que no dudaron en pagar el costo para suplir nuestra necesidad. Juan dice en su carta que también nosotros debemos dar incluso a un alto costo. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En el contexto del sacrificio de Jesús, el reto que Juan nos plantea parece abrumador e imposible.
el acto definitivo de amor. Pero la aplicación de Juan es muy práctica y aterrizada. Él pide que compartamos con el hermano que está en necesidad. Sin embargo, debemos hacerlo por misericordia y compasión, no por obligación. Debemos poner en práctica nuestro amor al satisfacer las necesidades de nuestro hermano, incluso si eso representa un costo alto para nosotros. Hay necesidades enormes en el mundo hoy, y los cristianos debemos intervenir para satisfacer esas necesidades. Juan es muy claro sobre este punto. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. Pablo nos dice que los cristianos macedonios exhibieron este tipo de amor. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Segunda a los Corintios 8, versos 2 y 3. Ellos dieron por amor, y a un alto costo para satisfacer las necesidades materiales de hermanos cristianos en Jerusalén, a quienes ni siquiera conocían. Nosotros debemos dar a nuestra iglesia y al trabajo de las misiones, pero no deberíamos pasar por alto el hecho de que el pasaje más conocido de las Escrituras acerca de dar, segunda a los Corintios 8 y 9, tiene que ver con dar a los pobres. Sin embargo, las necesidades materiales no son las únicas que tiene nuestro hermano. A menudo él necesita ser escuchado, recibir una palabra de aliento o una mano que lo ayude. Pero para satisfacer esas necesidades tenemos que dar de nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestra atención y a menudo nuestro corazón. Esto puede ser más difícil que dar dinero. Pablo dijo de Timoteo: a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Filipenses 2:20. Cuando elogia a Timoteo, Pablo agrega una acusación impactante contra los demás, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Verso 21. Satisfacer las necesidades inmateriales de otros implica salir de nosotros mismos, de nuestros asuntos y nuestros intereses. No podemos interesarnos sinceramente por el bienestar de otros, como hacía Timoteo, a menos que estemos dispuestos a involucrarnos en sus intereses y asuntos. Y no podemos hacer esto a menos que estemos dispuestos a dejar de lado nuestros propios intereses. Pero el amor está dispuesto a pagar el precio. El amor sacrifica para perdonar. El segundo pasaje en el cual Juan nos enseña sobre el significado del amor es primera de Juan 4, versos 7 al 11. Inmediatamente después de su declaración de Dios es amor, Juan dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Una vez más, Juan nos señala el sacrificio de Dios al enviar a su Hijo al mundo para que podamos vivir por Él, pero la idea central es que Dios dio a fin de que Él pudiera perdonar. Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El concepto de propiciación se refiere al acto de aplacar la ira de Dios quitando nuestros pecados. Dios dio a su Hijo, quien quitó nuestros pecados al soportar en su propio cuerpo la ira de Dios, apartando así esa ira de nosotros. La justicia de Dios requería que nuestro pecado fuera castigado, y el perdón era imposible mientras la justicia no fuera satisfecha. Entonces Dios dio a su Hijo para poder perdonarnos. Él perdonó a un gran costo para sí mismo. Ahora Juan aplica una vez más el amor de Dios a nuestras relaciones entre unos y otros. Él dice que, puesto que Dios nos amó así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nos amamos unos a otros lo suficiente para perdonar a los demás, ya sea que nos pidan o no disculpas por los agravios en contra nuestra. Con frecuencia queremos extraer la última gota de remordimiento y arrepentimiento del hermano que nos ha hecho daño antes de
siquiera considerar perdonarlo. Pero Dios no hizo eso. Cuando aún éramos pecadores, aún sus enemigos, Él envió a su Hijo a morir por nosotros con el fin de poder perdonarnos. Y Juan nos insta a hacer lo mismo. El perdón le costó a Dios la muerte de su Hijo en la cruz. Pero, ¿qué nos cuesta a nosotros perdonarnos unos a otros? Perdonarnos cuesta nuestro sentido de justicia. Todos tenemos este sentido innato en lo profundo de nuestra alma, pero ha sido pervertido por nuestra naturaleza pecaminosa egoísta. Queremos ver que se haga justicia, pero la justicia que imaginamos satisface nuestros propios intereses. Tenemos que reconocer que ya se ha hecho justicia. Dios es el único administrador legítimo de la justicia en toda la creación, y su justicia ha sido satisfecha. Para perdonar a nuestro hermano, nosotros debemos estar satisfechos con la justicia de Dios y renunciar a la satisfacción de la nuestra. Recuerdo que hace algunos años estaba luchando en mi interior para amar a uno de mis hermanos en Cristo. Una noche el Espíritu Santo dirigió a mi mente la pregunta desconcertante: ¿crees que yo lo amo tal como Él es? Yo no había pensado en eso antes, pero admití que seguramente Dios debía amarlo tal como Él era, con sus errores y todo. Y entonces Dios insistió con la siguiente pregunta en mi mente: si yo puedo amarlo, ¿puedes hacerlo tú? Dios estaba enseñándome a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona. Y el amor perdona a un alto costo. No exige justicia o ni siquiera que el hermano cambie su comportamiento. Este aspecto perdonador del amor nos capacita para ser pacientes unos con otros y para vivir en paz unos con otros. Nos capacita para tratar a nuestro hermano con benignidad, incluso cuando peca contra nosotros. Si queremos crecer en la gracia del amor, debemos estar listos para perdonar, incluso si eso representa un costo alto para nosotros. El amor se acerca. A menudo, cuando enseñamos sobre el amor, enfatizamos acertadamente que el amor bíblico no son emociones o sentimientos, sino actitudes y acciones que buscan lo mejor para la otra persona, independientemente de lo que sintamos hacia esa persona. Y Vine dice, por ejemplo, el amor cristiano no es un impulso de los sentimientos, no siempre fluye con las inclinaciones naturales, ni se dedica únicamente a aquellos por los cuales descubrimos alguna afinidad. Una ilustración de En pos de la santidad ejemplifica este tipo de amor. Supongamos que estás meditando en primera a los Corintios 13, el gran capítulo sobre el amor. Mientras piensas acerca del capítulo, te das cuenta de la importancia del amor y también ves sus implicaciones prácticas. El amor es paciente, es benigno y no tiene envidia. Te preguntas a ti mismo, ¿soy impaciente o áspero con alguien o tengo envidia de alguien? Al pensar en esto, te das cuenta de que tienes envidia de José, tu compañero de trabajo, a quien todo parece salirle bien. Confiesas este pecado a Dios, mencionando de manera muy específica a José y tu reacción pecaminosa ante su buena fortuna. Le pides a Dios que lo bendiga aún más y que te dé un espíritu de contentamiento para que tú no continúes envidiando a José, sino que puedas amarlo. Puedes memorizar primera a los Corintios 13, verso 4, y pensar en ese pasaje cuando veas a José en el trabajo. Incluso buscas formas de ayudarlo. Luego haces lo mismo mañana y el día siguiente y el día siguiente, hasta que finalmente te das cuenta de que Dios está formando en tu corazón un espíritu de amor hacia José. Así que el amor es un asunto de acciones más que de emociones. Sin embargo, aunque este énfasis en los actos de amor ciertamente es necesario, a veces podemos dar la impresión de que el amor no implica emociones, que se trata completamente de un acto de la voluntad, del deber propio, independientemente de lo que uno sienta. Incluso podríamos estar incentivando una actitud de «puedo amarlo, pero no puedo hacer que me agrade». La Biblia no promueve un concepto tan desequilibrado del amor. Al describir el amor del cristiano hacia su hermano, la Reina Valera 1960 usa expresiones como «amaos unos a otros entrañablemente»,
de corazón puro, Primera de Pedro 1:22, y amaos los unos a los otros con amor fraternal, Romanos 12:10. Otras traducciones usan frases tales como amor sincero, afecto genuino y ser afectuosos, en los mismos pasajes para describir el amor que los cristianos deben tener entre unos y otros. 3 escritores distintos usan la expresión amor fraternal o amar fraternalmente, indicando que el amor cristiano debe caracterizarse por el afecto que los miembros de una familia tienen o deberían tener unos por otros. Ver Hebreos 13:1, Primera de Pedro 3:8. Todos estos pasajes de la Biblia indican que nuestras emociones están involucradas. Debemos acercarnos a nuestro hermano y abrazarlo con un espíritu fervoroso en nuestros corazones, si es que no de forma tangible. Obviamente ese fervor de espíritu no puede reemplazar las acciones amorosas, pero sin duda debería acompañarlas. No podemos conformarnos con menos. A partir de las cartas de Pablo a las iglesias, podemos decir con seguridad que las 2 iglesias que le causaron mayor tristeza fueron la de Corinto y la de Galacia. Aún así, escucha la emoción en la voz de Pablo cuando escribe a los corintios: por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Segunda a los Corintios 2:4. Y a los Gálatas les escribió: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Gálatas 4, versos 19 y 20. Tribulación, angustia, lágrimas y dolores de parto son términos intencionales para expresar la profunda emoción del amor de Pablo por estas personas. Que sus acciones hicieran difícil amarlos solo aumentó la intensidad de su amor por ellos. Y ese amor no era solo un acto impersonal de escribirles cartas de corrección para beneficio de ellos. Él se acercó para abrazarlos incluso mientras los reprendía. Uno de los momentos más grandiosos de mi vida cristiana ocurrió un día que abrí mis brazos y abracé cariñosamente a un hermano en Cristo por quien había tenido cierta aversión durante varios años. Dios había tratado conmigo de forma tal que finalmente reconocí que pensar acerca de cualquier persona, voy a amarlo, pero no puedo hacer que me agrade, estaba muy lejos del estándar del amor de Dios y era por tanto una actitud pecaminosa de mi parte. El amor es más que un simple acto de la voluntad. Retomando la definición de Betune, el amor es un espíritu vigoroso que gobierna a todo el hombre, conduciéndolo siempre al cumplimiento humilde y afectuoso de sus deberes hacia Dios y los hombres. Deberíamos hacer más que simplemente decidir realizar actos de amor, deberíamos desear realizarlos. Esto no quiere decir que debemos realizar actos de amor solamente cuando sintamos el deseo de hacerlo. Quiere decir que no debemos contentarnos simplemente con actos de la voluntad, con todo y lo buenos que puedan ser esos actos. Debemos insistir con Dios en oración hasta que Él nos dé ese espíritu vigoroso y amoroso que se deleita en acercarse y abrazar al hermano y en satisfacer su necesidad o perdonar su pecado, incluso si el costo para nosotros es alto. Crecer en amor. Es evidente que el amor que hemos estado considerando solo puede ser producido en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Pablo escribió a los creyentes tesalonicenses: vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Primera a los tesalonicenses 4:9. Pero solo un poco más adelante Pablo dice: os rogamos, hermanos, que abundéis en el amor más y más. Verso 10. De nuevo, y especialmente conforme nos acercamos al final de estos estudios sobre el carácter piadoso, debemos revisar este principio. El carácter piadoso es tanto el fruto del Espíritu obrando en nuestro interior como el resultado de nuestros esfuerzos personales. Somos totalmente dependientes de su obra en nuestro interior y también totalmente responsables del desarrollo de nuestro propio carácter. Esto nos parece contradictorio porque no concuerda con nuestra forma de pensar,
pero es una verdad que las Escrituras enseñan de principio a fin. Entonces, ¿cómo podemos cumplir nuestra responsabilidad de amar más y más? Si reconocemos que el amor es una disposición interna del alma producida únicamente por el Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer nosotros para cumplir con nuestra responsabilidad? Primero, como ya hemos visto, el Espíritu de Dios usa su palabra para transformarnos. En consecuencia, si queremos crecer en amor, debemos saturar nuestras mentes con las escrituras que describen el amor y nos muestran su importancia. Primera a los Corintios 13 del 1 al 3, por ejemplo, nos habla de la inutilidad de todo conocimiento, habilidad y fervor separados del amor. Primera a los Corintios 12 versos 4 al 7, describe el amor en términos de actitudes y acciones específicas. Romanos 13 del 8 al 10 describe el amor en términos de cumplir la ley de Dios en nuestras vidas. Ya hemos observado los dos pasajes de Juan en términos de dar y perdonar. ¿Realmente quieres crecer en amor? Entonces, debes empezar por meditar en algunos de estos pasajes sobre el amor. Lo segundo que debemos hacer es orar que el Espíritu Santo aplique su palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas cotidianas. Pablo no solo exhortó a los tesalonicenses a crecer en amor. Él pedía al Señor que obrara en sus corazones. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Primera a los Tesalonicenses 3:12. Cuando vemos situaciones de nuestras vidas en las que no estamos amando, debemos confesarlas a Dios y pedirle que nos ayude a crecer en esas áreas específicas y ser más sensibles a esas situaciones en el futuro. Finalmente, nosotros debemos obedecer. Debemos hacer las cosas que dicta el amor. No debemos hacer mal a nuestro prójimo. Ver Romanos 13:10. Debemos satisfacer las necesidades de nuestro prójimo y perdonar las faltas que nuestro hermano comete en contra nuestra. Debemos poner sus intereses antes que los nuestros. Y debemos acercarnos y amar a nuestro hermano en Cristo. Pero debemos hacer todo esto en dependencia del Espíritu Santo, que produce en nosotros el querer y el hacer de acuerdo con su buena voluntad. ¿Suena todo muy metódico? ¿Podemos realmente estructurar el amor? No, y tampoco podemos estructurar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero podemos estructurar nuestras responsabilidades para buscar crecer en amor. Podemos decidir meditar en la Escritura y apartar el tiempo para hacerlo. Podemos decidir orar por nuestra necesidad de crecer en amor y apartar el tiempo para hacerlo. Podemos pensar en qué personas necesitan nuestro tiempo, nuestro interés o nuestro dinero y planear satisfacer esas necesidades. Podemos reconocer las situaciones específicas en que hemos actuado sin amor y confesar esas fallas a Dios, pidiéndole que nos ayude en el futuro. Nosotros podemos hacer todas estas cosas y debemos hacerlas si queremos crecer en la gracia del amor. Pero debemos hacerlas todas reconociendo completamente que solo Dios puede hacer crecer el amor en nuestras almas. Y sabemos que su voluntad es que nosotros crezcamos en amor. A medida que hacemos nuestra parte, podemos contar con que Dios hará la suya, no porque nuestro esfuerzo lo obligue a obrar, sino porque Él es un Dios de misericordia y amor, y Él quiere que nosotros seamos sus hijos misericordiosos y amorosos.